y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Recordará usted que analizamos ya desde el verso 14, de hecho, hasta el versículo número 19, todo aquello referente a cómo Dios había tratado con un hombre llamado también Saúl, el rey, y cómo de parte de Dios fue disciplinado, porque Dios a la verdad disciplinó a Saúl, quitándolo del reinado y castigándolo, permitiéndole a que un espíritu malo lo atormentase. Mi amado hermano, la rebelión de este hombre le llevó a esa, diríamos, consecuencia. Por su parte, de acuerdo a la lectura que hemos tenido en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14 al versículo número 19, a Saúl se le hace saber de que había un muchacho que tocaba muy bien un instrumento musical, y que conforme, recordará usted, a la creencia que se tenía en aquel entonces, se asociaba muchas veces a actos de liberación de ataduras del enemigo. Se lo asociaba en este caso con alabanzas para que puedan de alguna manera traer reposo o alivio a la alma del atormentado. Estas creencias, a la verdad, tenían cierto fundamento en costumbres más en sí que en la palabra, porque la palabra, nada de ello nos enseña de que si alguien está atormentado, escuchando alabanza pudiera ser liberado de su tormento. La Biblia no nos da ese tipo de referencia. Lo que sí nos dice la Biblia, que aquella persona que esté atada o atormentada por el demonio, si quiere ser libre, solo Cristo lo puede libertar. Amén. Eso sí nos enseña la Biblia. Mas, sin embargo, tomamos como referencia este escenario para poder dar también una enseñanza con respecto a aquello que Dios también tiene que ilustrarnos en esta hora. Para ello, yo quisiera, a manera de un breve repaso, ver lo que se ha podido estudiar en este capítulo. Nos dice el Señor en su palabra, recordará usted cómo el profeta Samuel exhortó al rey Saúl, haciéndole notorio de su desobediencia. Por su parte, el profeta oró a Dios, clamó por él, pero Dios le dijo que no, con respecto a su petición de volverlo a poner al rey en el trono. Más bien, dice la Escritura, que el profeta fue a la casa de Isaí, y este hombre tenía muchos hijos. ¿Cuántos hijos tenía en total? 10 hijos, 8 varones y 2 mujeres. Isaí le presentó a uno por uno a cada hijo, pero Dios le había dicho de que no estaban aceptos conforme a su corazón. Mas sin embargo, luego del desfile de hijos, y al ver que ninguno estaba siendo seleccionado por Dios, no queda tela de duda en Samuel de que Dios tenía algo especial para uno de ellos, pero que a la verdad ese hijo no se encontraba ahí. Tanto así que Dios le dice a Samuel de que no se fije en este caso en la estatura o en la hermosura de los hijos de Isaí, porque Dios ve más allá, ve el corazón de los hombres. Es ahí precisamente cuando Isaí le hace saber al profeta de que tenía un hijo más, pero que se encontraba apacentando las ovejas de él. Y en este caso se manda llamar a un pequeño joven llamado David para que compadezca ante el profeta Samuel. Cuando Samuel ve a David, Dios le confirma en su corazón, haciéndole saber de que este era el que habría de ser usado como rey en la nación. Una vez ungido por el profeta, mi amado hermano, entonces queda listo para poder ocupar en el tiempo de Dios el trono que Dios le había reservado. Es ahí, mi querido hermano, cuando el rey Saúl, ya atormentado, de acuerdo a lo que hemos leído del verso 14 en adelante, cuando ya el rey es atormentado, que se le hace saber que justamente un niño llamado David era el indicado para que vaya hacia el trono y le traiga alabanzas para que ese rey pueda encontrar consuelo de su ataque. Mi amado hermano, y de ahí se desprendió una enseñanza, de hecho. Cuando leíamos, y si me acompaña por favor al versículo número 16
del mismo capítulo 16 de Samuel. De ahí habíamos tomado como base, sí, qué cualidades debe de tener aquel que quisiera tener en sí, en su corazón, el deseo de querer servir en el ministerio de las alabanzas. Y entre muchas cosas se decía en el versículo 16 que este varón o mujer, cualquiera sea en este caso el aspirante, debe de saber, entre muchas cosas, debe de saber tocar. Recuérdenlo, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada y el texto lo hace referencia en 3 versículos, tanto en el verso 16, en el verso 17 y también en el verso número 18. Debe de saber tocar, pero más allá de eso hay otras cualidades que debe de tener el intérprete, sí, cristiano. Dice en el verso 18, no solamente debe de saber tocar, debe de ser valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras. La hermosura sí la topamos, pero bajo otro esquema. Y también se dijo, mi amado hermano, que debe de Dios estar con él. Todo eso lo vimos la semana anterior. Pero bueno, también de este texto, cuando vamos, por favor, y acompáñenme al versículo número 23, el último verso del capítulo 16, dice el Señor: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice la Biblia, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, como consecuencia de esto, tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora bien, y conforme a este texto se tocó un tema que hoy lo vamos a tratar. ¿Qué clase de música debe de escuchar una persona creyente? ¿Qué tipo de alabanzas son las que podrían estar permitidas para que yo pudiera, en este caso, regocijarme en ellas? ¿O es que acaso un creyente debe de escuchar todo tipo de alabanzas, asumiendo de que como son alabanzas, entonces todas dignifican y glorifican a Dios? Ahora, el efecto que tuvo la alabanza en la vida de Saúl tuvo, mi amado hermano, sí, diríamos así, un efecto secundario. Le traía, dice la Biblia, al corazón de Saúl, le traía alivio. Sí, porque cuando se dejaba de tocar, automáticamente el demonio lo volvía a atormentar. Ese era en sí misma, diríamos, el desenlace de esta historia. Pero para los creyentes, ¿qué clase de alabanzas son las permitidas? Acompáñeme, mi amado hermano, porque he encontrado 7 elementos esenciales que un cristiano debe de considerar para poder saber elegir el tipo de música que debería de escuchar. Y para ello, mi amado hermano, si usted ha traído también papel y pluma para poder tomar nota, vayamos a la primera consideración que un cristiano debe de tener para poder ser selectivo en lo que oye. Primer punto: la música, toda ella debe de glorificar a Dios. Y aquí vamos a abrir un paréntesis. Como primer aspecto, recuerde, la música debe glorificar a Dios. Ahora, yo entiendo que si bien es cierto, una persona cristiana puede entonar música para Dios, yo también he escuchado a muchos intérpretes cristianos que su música, su contenido, nada de Dios tiene. Mi amado hermano, y para ello yo quisiera primeramente tomar 2 textos de referencia. Vayamos, por favor, en este primer aspecto de que la música debe de glorificar a Dios. Vamos primeramente a la carta de Colosenses, en el capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Colosenses, libro de Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo número 3, verso número 16. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 3, verso 16. Nos dice el Señor:
la palabra de Cristo more o viva en abundancia en vosotros, enseñándoos, dice ahí, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí vamos a entrar ya en materia. Dice ahí, cantando con gracia, ¿sí?, en vuestros corazones. Ahora, ¿a quién? ¿A quién debe de ser, mi amado hermano, el cántico que debe de salir de dónde? Debe de salir, recuérdelo, del corazón. Amén. Y debe de salir de lo más profundo de nuestro ser. ¿Para quién? Para el Señor. Amén. Y dice adicionalmente el texto, con salmos e himnos y cánticos, no dice carnales, sino espirituales. Ahora, yo sé y entiendo, mi amado hermano, que la música ha ido evolucionando a través de los tiempos, ¿verdad? De hecho, muchos instrumentos nuevos se han inventado para utilizarlos dentro de la música, ¿verdad que sí? Y todo eso obviamente con una gama, diríamos, de innovaciones que los artistas, por así decirlo, sí, utilizan para poderlas implementar, sí, en sus cánticos. Ahora, dentro de la esfera cristiana es muy similar. Mas, sin embargo, el primer aspecto, sin salirme de este tema, ¿sí?, el primer aspecto es que la música que debe decir, de cantar un creyente o debe de escuchar un creyente, debe de glorificar ¿a quién? Al Señor. La letra es muy importante por ello, ¿sí?, y también el ritmo, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, acompáñenme a otro texto con respecto a este mismo tema. En Efesios, capítulo número 5, se nos da, sí, también instrucciones con respecto a este tema. Efesios capítulo número 5, más, sí, atrás de Colosenses, ¿verdad? Capítulo número 5, versículo número 19. Mira lo que nos dice el Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, otra vez aquí sale, y cánticos espirituales, cantando, y nuevamente menciona el texto, y alabando, ¿a quién, mi amado hermano? Al Señor, ¿verdad? En vuestros corazones. ¿Por qué siempre menciona esto del corazón? Porque se sobreentiende de que el cántico a Dios debe de salir de lo profundo de nuestro ser. No puede ser algo de labios hacia afuera, ¿verdad? Es como que en tiempos de conquista, ¿sí?, un enamorado, en este caso, le rinda a su enamorada un sereno, como se suele decir, ¿no? Le lleve una serenata. Si este hombre lo hace desde lo profundo de su corazón para con ella, ella va a sentir que su novio realmente está, diríamos así, está con ella juntamente conectada de corazón a corazón. Asimismo sabrá si cuando lo hace de una manera superficial. Como cuando, yo siempre menciono esto, como cuando en el matrimonio, sí, el marido o la esposa se despiden con un beso simplemente de labios hacia afuera. Ella o él puede percibir si realmente hay amor o no en ese, diríamos así, en esa manifestación de cariño, ¿verdad que sí? Usted sabe cuando su esposo, al besarla, lo hace con el corazón o solamente con los labios, ¿verdad? De la misma manera, Dios quiere que su pueblo, cuando se acerque a Él para alabarle, lo haga con el corazón. ¿Pero para quién? Para Él. No todos los cantantes, entre comillas, cristianos cantan para Dios. De hecho, si su contenido deja mucho que desear y si ese contenido no glorifica a Dios, yo no debería de escucharlo. Ya por ahí se queda, diríamos, fuera de la lista un sinnúmero de temas o de cánticos, aparentemente alabanzas, ¿sí?, que están o vienen dentro de un solo CD. Mi amado hermano, no todo lo que se canta es para Dios. Amén. Y usted tiene que saber oír lo que va a cantar. Sí, adicionalmente, eso en cuanto al primer aspecto. Recuerde, la música debe glorificar a Dios. Segundo aspecto,
la alabanza o la música en sí como tal, toda ella debe ser doctrinalmente sano. Y esto es muy importante. Sí, todo lo que se dice en la letra de una alabanza no puede alejarme, sí, de la sana doctrina. Hay muchas alabanzas, y quiero esto señalarlo entre paréntesis, que contienen basura en su contenido. Y nada de Dios o nada de la palabra de Dios ni siquiera se logra considerar, sino que es una basura, un sinnúmero, diríamos así, de frases compuestas y entrelazadas que riman entre sí, pero no conducen a ningún lado doctrinalmente hablando. Mi amado hermano, para ello yo quisiera, por favor, que tú me acompañaras a la Escritura, pero vayámonos al Antiguo Testamento. En la segundo libro de las Crónicas, este libro habla mucho de las alabanzas y cómo deben de estar regidas para el pueblo y para los que entonan dichas alabanzas. Segundo libro de las Crónicas, ¿ya lo tiene? En el capítulo número 34. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 34. La música cristiana sí debe de ser considerada doctrinalmente sano. Y para ello, mire lo que nos dice el Señor. Verso número 12. Y luego abrimos también, porque vamos a manejar muchos textos bíblicos. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15. ¿Ya lo tienen? Leo. Verso 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¿Y qué eran? Eran sus mayordomos Jaab y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat. Verso número 12, seguimos leyendo. Para que activasen la obra. Y dice ahí, y de los levitas, mira lo que dice el Señor, todos los entendidos en instrumento de ¿qué? De música. Ahora, vaya viendo este parámetro. Los que tocaban la música, no solamente, mi amado hermano, eran levitas, es decir, personas que ejercían el ministerio sacerdotal, sino que también tenían, ¿qué cosa dice la Escritura? Tenían entendimiento para poder ejecutar dicha música. Complemento, sí. Ahora, vamos rápidamente, por favor, a Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo número 14, en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo número 14, versículo número 15. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también, hablando de la oración, con el entendimiento. Y ahí pone una referencia. ¿Qué dice la Biblia? Cantaré con el Espíritu. Es decir, cantaré, mi amado hermano, simplemente por dejado guiar por el Espíritu que hay en mí hacia Dios. Sí, es verdad que yo puedo orar o puedo cantar en el Espíritu, pero la Biblia me delimita y me dice, pero cantaré también con el entendimiento. Yo debo de saber qué voy a expresar en una letra a la hora de cantar. No es de cantar por cantar. Ay, sí, ponlo porque rima. Sí, puede rimar, pero su contenido debe de ser con sabiduría. Sí, cada frase que se manifiesta debe de estar sujeta, mi amado hermano, al entendimiento, pero no el nuestro, sino el entendimiento que Dios nos ha dado, y a través de su
de su palabra. Dice el texto bíblico, recuerden el versículo número 15, en la parte final: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, mi amado hermano, con la sabiduría que Dios a mí me ha podido dar. Como tercer aspecto, mi amado hermano, la alabanza debe de incentivar el crecimiento o la fortaleza de la vida de un cristiano. Como tercer aspecto, Filipenses capítulo número 4. La alabanza debe de incentivar el crecimiento y la fortaleza para la vida de un cristiano. Filipenses capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4. Verso número 8. Y este texto, si bien es cierto, no declara o no proclama el término de alabanza, pero rige la vida del creyente. Mire lo que nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué dice la Biblia? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto dice la Biblia, ¿qué cosa? Ahora, la Biblia nos demanda a todos los creyentes, mi querido hermano, que busquemos o procuremos lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, dice ahí, lo que es de buen nombre. Todo, mi amado hermano, eso nos lo demanda el Señor a cada uno de sus hijos. Y dentro de esa esfera también se podría incluir la alabanza. Todo lo que escuchas es honesto en una alabanza. Todo lo que se pudiera escuchar en algo que podría tener título de alabanza es, mi amado hermano, puro. Contiene realmente la letra de lo que se escucha, algo que edifique o construya tu vida. O la alabanza te induce más, diríamos así, sí, al mundo más que a Cristo. No todo, vuelvo y repito, si lo que escuchamos nos puede edificar. ¿Qué lo decía? Y recuerden que eso también lo estamos analizando en Corintios. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si lo quiero llevar al ámbito de la alabanza, todo puedo escucharlo, pero no todo lo que escucho me edifica. Amén. Todo puedo de pronto en ritmos y en letras, todo lo podría comprar, pero no todo lo que compra sí será de utilidad para yo poder escucharlo, para mí o para los míos. Mi amado hermano, como un quinto elemento, la Escritura también nos enseña que la alabanza, como un cuarto elemento, la alabanza debe tener, mi amado hermano, una letra o una melodía que estimule mi espíritu. Veamos por favor esta referencia bíblica también. Vamos por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 30. Debe tener letra o melodía que estimule mi espíritu. Pero claro está, ¿para qué? Para alabar a Dios. Salmo capítulo número 30. Mire cómo Dios utiliza la alabanza. Versículo número 10. Salmo capítulo 30, verso número 11. Verso número 11. 30, verso 11. ¿Lo tiene? Y luego nos vamos a Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice el Salmo 30, 11. Has cambiado, dice ahí, mi lamento o mi tristeza en baile o en gozo. Y dice ahí, desataste, ¿qué cosa? Mi cilicio. Y eso era mi luto. ¿Sí? Eso es lo que se podría entender en tiempos actuales como el luto, o cuando uno está pasando por prueba.
me ceñiste, dice, y me vestiste ¿de qué? De alegría. Verso 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía o orgullo mío, y no estaré, ¿qué cosa dice la Biblia? Es decir, que la alabanza, ¿qué cosa estimula en la persona? Un cántico permanente, ¿sí? De gozo para con su Dios. Y adicionalmente termina diciendo el texto: Jehová Dios mío, te alabaré. ¿Qué dice ahí? Por este fin de semana nomás. Para siempre. La alabanza debe de estimular tu espíritu, ¿sí? De una manera permanente, no de una manera momentánea. Hay alabanzas que en tu vida, mi amado hermano, se marcan, que no te olvidas y siempre las estás continuamente repitiendo. De hecho, hay alabanzas que tocan tan profundo tu vida que se vuelven también parte de tu misma pasión en Cristo. Que cada vez que te sientes triste, dices, pero esta alabanza a mí me cambia, si mi genio, y me hace, diríamos así, me hace debilitar en mi corazón y tiendo en llanto y me derramo delante de Dios, ¿verdad? Hay alabanzas que te transportan, mi hermano. ¿Por qué? Porque esa alabanza te incita así a tu espíritu a buscar el Espíritu de Dios. No todas las alabanzas logran eso. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque también es necesario ver que el intérprete de la alabanza se ajuste a las demandas de Dios. Mi amado hermano, como un cuarto elemento, pero quinto creo que estamos, ¿no? Quinto elemento, la alabanza también. Pero leamos primero Hebreos, antes de pasarnos al siguiente aspecto. Hebreos capítulo 13 decíamos. Hebreos, antes de la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Versículo número 15. Nos dice el Señor: así que ofrezcamos siempre, no de vez en cuando, ¿verdad? Por eso es que decía Salmo 30:11, alabaré al Señor, que dice, para siempre, ¿verdad? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio, dice, ¿de qué cosa, mi amado hermano? Sacrificio de alabanza. Y dice aún la Escritura, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Mi amado hermano, alabar a Dios en tiempos de angustia es difícil. Pero cuando lo hacemos, mi amado hermano, Dios lo recibe, sí, de una manera muy especial. Usted y yo sabemos que en tiempos difíciles es duro de alabar. Y mire que la semana anterior veíamos, entre otras muchas cosas, de qué manera un Pablo y un Silas, sí, estaban presos, pero aún en la cárcel ellos ¿qué hacían? Cantaban himnos y alabanzas al Señor, ¿verdad? Y eso provocó algo tremendo en ese lugar. Adicionalmente, mi amado hermano, como quinto aspecto, también decíamos que quienes interpretan los cánticos espirituales han de tener un buen testimonio y deben de estar sujetos a Dios y a sus líderes. ¿Dónde está eso? Acompáñenme por favor a dos textos bíblicos. El primero, primera carta de las Crónicas. Un cantante no es, mi amado hermano, una persona itinerante. Tiene que estar sujeto, sí, a una iglesia, a un pastor. Por ahí hay muchos que ni se congregan, sí, y se presentan como artistas y no tienen, mi amado hermano, una iglesia. Primera de Corintios, capítulo número 15. Crónica 15, versos 16 y 17. Primera de Crónicas. Se parecen los términos, pero no. ¿Ya lo tienen? Primera de Crónicas, capítulo número 15. Verso número 16
y 17. ¿Ya lo tienen? Lo leemos. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos, ¿a quiénes? Ahora, mire cómo inicia el texto. ¿A quiénes, mi amado hermano, se les dio la orden para designar cantores? ¿A quiénes? A los principales de quiénes? De los levitas. Amén. Mire ese orden. El rey, ¿verdad?, hace un petitorio a quiénes, a los cantores directamente. ¿Qué fue? Él dijo, a ver, ¿quién sabe cantar? No. Él fue primeramente, ¿a dónde? A los líderes de los pastores, ¿verdad? O de los levitas, de los sacerdotes. Sí, dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos, ¿a quiénes? A cantores con instrumentos también incluidos de música. Mi amado hermano, es en ese orden donde se podría decir que Dios se manifiesta. Dice el verso 16, continúa diciendo, si con instrumentos de música, con salterios, arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz, dice ahí, con alegría. Y los levitas, dice el verso 17, designaron ¿a quién? Dice Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Mi amado hermano, ellos fueron los que designaron, sí, para que estos pudieran ejercer el ministerio de la alabanza. También podría, por favor, acompañarme en la misma carta de las Crónicas, pero en el capítulo 25. Ahora, ¿por qué es necesario que alguien que cante tenga supervisión? Porque, mi amado hermano, recuerde que el ministerio no nos hace a nosotros autosuficientes. Amén. Todos en el cuerpo de Cristo estamos dirigidos bajo, sí, un orden y una jerarquía tanto eclesial y divina, donde Cristo es la cabeza de toda la iglesia. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo número 6. Veamos qué nos dice este texto. Verso número 6. ¿Ya lo tiene? Y todos estos estaban bajo la dirección, ¿sí?, ¿de quién? De su padre. ¿En qué? En la música. ¿En dónde? Ahora, esto es muy importante. La alabanza, mi amado hermano, debe de fluir, ¿sí?, y digo yo, de manera, sí, especial en la casa de Dios. Mi amado hermano, todo tiene un lugar, todo tiene en sí también un tiempo. La alabanza, mi amado hermano, es apreciada por su pueblo, porque la alabanza es ¿para quién? ¿Y dónde debería ser cantada la alabanza? En la casa del Señor. De ahí que muchos han desvirtuado muchas veces, ¿sí?, el uso de la alabanza para así sacarla fuera de la iglesia. Y allá afuera, usted, mi amado hermano, yo he ido a escenarios, sí, cristianos en lugares abiertos. Ahora, yo no digo que la alabanza no puede ser escuchada en el mundo. Hay muchos que han podido venir a Cristo por medio de una alabanza. Amén. Pero la alabanza, mi amado hermano, ha sido otorgada para que sea cantada de manera exclusiva en la casa del Señor. Hay un riesgo cuando la alabanza sale y es oída en lugares no apropiados. Mucha gente, mi amado hermano, escuchando alabanza, también la Biblia que la asocian con el trago. Yo me recuerdo que en un concierto, sí, de Nicky Cruz, de Bobby Cruz, sí, cantante, sí, obviamente del mundo. ¿Qué tipo de música toca él? ¿O canta él? Salsa. Si hubo, mi amado hermano, sí, un concierto en el estadio y los borrachitos entraban con su botellita. Sí. Ahora, de los ritmos
Y en este caso de las tonalidades, sí, también estaremos hablando acá. No todo, mi amado hermano, si lo que tiene ritmo que se usa en el mundo sirve para ser usado dentro de la esfera espiritual. De hecho, el oído del cristiano debe de ser un oído selectivo a la hora de escuchar alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza no es para ti. Tú la escuchas, tú la entonas y la cantas, pero la alabanza no es para ti. Por eso es que veíamos como primer punto de origen que la alabanza es para quién. El problema es que tú tratas de ponerte en el lugar de Dios y tratar de decir, esto como me gusta a mí, entonces también le gusta a Él. Y no es así. La alabanza tiene, mi amado hermano, quien la reciba no eres tú. Tú transmites la alabanza, que eso es algo totalmente diferente. La alabanza es para Dios, no para tu cuerpo, no para tu carne, sino para tu espíritu, para que tu espíritu se encargue de trasladar la alabanza al espíritu o a la presencia de Dios. Amén, si me estás entendiendo. Bajo ese marco, tú debes de entender que no todo lo que a ti te agrada en lo que escuchas le llegue a agradar a Él. Y dice la Escritura, sin salirme tampoco de este aspecto, de este quinto aspecto, ¿verdad? Si no me equivoco, verso número 6 que estamos leyendo de Primera de Crónicas 25. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. ¿Y estaban con qué? Con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. La alabanza debería de fluir de manera exclusiva en la iglesia. Ahora, que se la puede utilizar fuera de la iglesia, sí, pero siempre habrá un riesgo. Un riesgo. Mi amado hermano, el riesgo es que allá afuera la gente no la glorifique como nosotros la glorificamos para el Señor. Y la use de pronto aún hasta para, como motivación de baile. Y eso pasa cuando uno permite dentro de la iglesia que entren los ritmos de afuera. Cuando si yo le meto a una iglesia un ritmo de pronto que el mundo practica y la entono aquí y luego con letra cristiana la llevo allá afuera, no me dé a mí la sorpresa de que allá afuera la baile y la disfruten en la calle. Eso es así. Si yo trato de meter de pronto un ritmo salsero, merenguero de allá afuera, dentro de la iglesia, y le pongo letra cristiana o le pongo ritmo cristiano, entre comillas, digo todo esto, y la canto y luego la canto allá afuera, el de afuera va a menearse, va a contornearse como lo haría con un merengue secular. De ahí que yo debo de, amado hermano, saber que lo que escucho no debería de escucharlo yo, sino de escucharlo Dios a través de mis oídos. Amén. Yo entiendo que los ritmos mundanos, las melodías mundanas, son muy atractivas. Y nuestra carne siente un apego y una identificación grande por este tipo de ritmos. ¿Sí? Mas sin embargo, si bien es cierto, mi amado hermano, si la carne puede disfrutar de todo esto, no necesariamente cuando disfruta mi carne, Dios está disfrutando de lo que yo estoy en este caso escuchando o a su vez cantando. Vamos a ver, por favor, otro aspecto más con respecto, con aquello de la alabanza. Dentro, mi amado hermano, del sexto aspecto, la alabanza debe, mi amado hermano, también ser, en este caso, manifestada por medios de instrumentos y equipos apropiados para la exaltación del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 16, no todos los instrumentos sirven para alabar al Señor.
Si el mundo de pronto saca unos tarros y le pega y hace ritmo y dice, ay, eso voy a usar también para tocar alabanza. Primera de Crónicas, capítulo 16. ¿Lo tiene? Verso número 42. Nos dice el Señor: con ellos a Emán, recuerden que era uno de los designados por los levitas, y a Jedutum, con trompetas y címbalos, y dice ahí, para los que tocaban, y con otros instrumentos, y dice, esto me encanta porque parece que no dijera mucho, pero dice bastante. Dice ahí, y con otros instrumentos de música, pero vuelve a hacer este enlace, de Dios. Instrumentos de música, pero ¿de quién? De Dios. Yo entiendo, mi amado hermano, que por cultura y también por evolución de la música, pues no va a malinterpretar el asunto del término evolución, sí, con el asunto del hombre, eso es otro asunto. Mi amado hermano, yo entiendo que hay nuevos instrumentos que cada día, de hecho, hasta la gente inventa. Hay unos que verdaderamente son edificantes, pero hay otros que son muy destructivos. Por ejemplo, el ritmo actual de la música electrónica, ¿verdad? Que es un nuevo, diríamos, una nueva revolución. ¿Para quiénes sobre todo? Para los jóvenes. ¿Transmite algo la música electrónica? Bueno, para el joven dice sí. Pero si hablamos de nuestro espíritu, no. Porque entre otros de los requisitos que hemos visto, yo debo de buscar y de entonar alabanzas a Dios con el entendimiento. Y ahí, de entendimiento no se entiende nada. Solo es el boom, 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 boom. Si usted va a YouTube y pone música cristiana electrónica, sale. Han ajustado, de hecho, muchas alabanzas que son de carácter, diríamos, espiritual, muy buenas. Le han añadido, la han modificado, adaptando ritmos electrónicos, sí, con música hasta aún de adoración. Pero como usted logra percibir por su oído que tiene el ritmo o algo aparece del ritmo de la alabanza, dice, ay, esa está bien. Y la comienza a escuchar. Y la mamita o el papito que no sabe cómo escucha, pero si mira que es la... Disculpe que digan los autores, no me gusta dar, sí, de manera tan frontal de pronto nombres, sí, para que nadie se sienta aludido con esto. Pero si de pronto escucha una alabanza de Marco Witt y dice, ay, pero si en el fondo se oye, sí, algo de la alabanza, y está bien, está escuchando algo de Dios. Y no es así. No digo que la alabanza de Marco Witt sea algo negativo, no. Digo que las nuevas invenciones de la música, sí, descomponen de hecho temas que fueron o que son de gran edificación. Mi amado hermano, dice la Escritura, por eso es que hemos sido muy meticulosos al tomar ciertas referencias. En Primera de Crónicas, capítulo número 16, verso 42, en la parte final de ese verso, dice, y con otros instrumentos de música, pero ¿de quién? De música de Dios. Yo debo de ser selectivo. ¿Qué clase de música o qué clase de instrumentos se utiliza para alabar a Dios? Vuelvo y repito, por ahí aparecen unos tarros, unas cadenas que las tiran las voces. Ay, pero como le pusieron algo, un título de cristiano, dice, ah, eso es de Dios. Y no es de Dios. Yo debo de entender, mi amado hermano, sí, que todo, como lo dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Porque a la verdad, esto tiene poder y la música tiene poder. La gente escuchando música se embriaga. La gente escuchando música se enamora. La música surte un efecto sobre la vida de las personas, porque la música, mi amado hermano, es almacenada por nuestro cerebro. Y aquí se comienza a procesar
los ritmos, las melodías, las letras, y mucha gente hasta se suicida cuando escucha música. Se ahoga en la pena y la amargura, y cuando se da cuenta está guindado como piñata. Mi querido hermano, es terrible el efecto que tiene la música. La música también te enternece y logra también tocar tu corazón y quebrantarte y llorar. No solamente para Dios, sino hasta de pronto, sí, por algún sentimiento, sí, que tienes en tu corazón. La música tiene su poder y ejerce, llamado hermano, sobre quien lo escucha, sí, efectos tanto positivos, pero también negativos. Para ello quisiera ver el último aspecto con respecto a qué debemos de considerar antes de escuchar una alabanza. Dice la Escritura también que la alabanza debe de ser interpretada, y esto es importante también, con, sí, el vestuario, sí, apropiado que pueda glorificar a Dios. De ahí, mi amado hermano, a mí de pronto me tendría así que dar un pare, un tasco, ¿sí? Para poder ver, a ver, ¿quién la canta? ¿Cómo está el que la canta? ¿Glorifica con decencia el autor de esa alabanza a Dios? Veamos qué nos dice la Biblia. Primer punto, vayamos a la segunda carta de las Crónicas. Perdón, segunda de Corintios, me parece que sí. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo número 5. Debe ver si es Corintios o Crónica. Tengo mal los ojuelos. Creo que es Corintios, creo que es Crónica, déjenme ver. Sí, es Crónica, mi hermano. Segunda de Crónica. Ya tengo que usar bien. Capítulo 5. Y de verdad, no se asombre si me ve un día de esto con lentes. Segunda de Crónicas, capítulo número 5, verso 12 al 13. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, miren lo que dice el texto, vestidos de ¿qué? ¿Cómo estaban estos? Ahora, yo no digo que en la actualidad hay que vestirse de lino, pero hay que vestirse decentemente. No en vano, ojo, no en vano la Biblia en este aspecto lo menciona. Y si lo menciona es porque tiene una fuerte razón para mencionarlo. Dice la Biblia, vestidos de lino, ¿sí? Estaban ¿con qué? Con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban, dice ahí, trompetas, entre otras cosas. Verso 13 termino. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ahora, la alabanza, ¿qué produjo en ese sentido? Que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar. Mi amado hermano, pero estoy resaltando esto. Estos que entonaban alabanzas estaban debidamente
sí, con vestiduras apropiadas para tocarla. Ahora, mi amado hermano, aparecen entre comillas, siempre digo entre comillas, o remarco esto porque no todos los que cantan alabanza son salmistas. Como muchas veces en este caso se los proclamo, se los anuncio. Usted ve por ahí un cartelito en cualquier campaña bíblica y dice, el salmista tal. Como yo suelo decir en mis términos, el salmista, sí, que va a cantar alabanzas con mucho flow y poco yo. Y son salmistas. Y los canales, mi amado hermano, de televisión cristiana dejan mucho que desear porque permiten que este tipo de intérpretes prácticamente se promocionen en medios de comunicación. Yo suelo decir que hay muchas emisoras y muchas cadenas de televisión, mi querido hermano, que son seculares con espacios cristianos. Siempre lo menciono cuando converso con ciertos hermanos. Para mí, ciertas emisoras y canales de televisión, entre comillas, cristianos, son canales y emisoras seculares que tienen, sí, ciertos espacios cristianos. Son muy pocos, mi amado hermano, sí, realmente las emisoras que glorifican a Dios con todo su contenido. Y el pueblo penosamente escucha o ve este tipo de intérpretes. Con pantalones hasta la cadera, se tiran de cabeza, hacen baile, se piruetan, y atrás un grupo de muchachas que tienen ropas aparentemente con atuendos disquebreos, con banderas, y todos ahí dicen, es alabanza. Eso no es alabanza. Mi amado hermano, porque esa alabanza no glorifica a Dios. Quien realmente está disfrutando, penosamente lo digo, sí, es el pueblo, pero no Dios. Recuerda que la alabanza no es para el pueblo. La alabanza la canta el pueblo, pero lo hace para su Señor. Ahora, ¿usted quiere saber qué tipo de alabanza cantaba Jesús? ¿Lo dejamos para el otro? No, mejor veamos hoy día. Vayamos, por favor. Jesús también cantaba alabanza, claro que sí. Acompáñenme, por favor, al Nuevo Testamento. Hay dos textos bíblicos que hacen mención a esto. En Mateo capítulo 26, verso 30, Jesús era muy condescendiente y muy ortodoxo a la hora de cantar alabanzas. Cuando digo ortodoxo, utilizo un término que significa chapadito al antiguo, básicamente es eso. Era muy ceremonial a la hora de escuchar alabanza. Mateo capítulo 26, versículo número 30. Si tiene o quiere algún indicio, este es un buen texto. Mucha gente dice, yo quiero ser como Jesús, pero no quiero oír como Jesús. Mateo 26, verso número 30. ¿Lo tiene? Dice el Señor, y cuando hubieron cantado, ¿qué cosa cantó el Señor? El himno, salieron de ahí a ¿dónde? Al monte de los olivos. Ese tipo de alabanza le gustaba al Señor. Y Marcos también así lo confirma. Acompáñenme, por favor, Marcos capítulo 14. Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo número 26. Nuevamente dice el texto, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los... Y ese himno era un himno especial que se lo utilizaba como una oración prácticamente final, cantada al término de la celebración de la Pascua, que hacía alusión a las grandezas de Dios hechas en el Éxodo, cuando salieron de Egipto. Mi amado hermano, pero usted dirá, pero hermano, pero himno. Bueno, eso le gustaba a Jesús. Ahora, usted me está diciendo de pronto, usted cree, dice, pero pastor, o sea, que solamente debe escuchar himno. No. A Dios, mi amado hermano, se lo puede alabar con una gran diversidad
Sí, no solamente de cánticos, es como lo decía. Recuerda que hemos dado dos citas iniciales también, tanto en Colosenses, me recuerdo, ¿verdad? Que el Señor se lo debe de alabar con himnos, pero también con cánticos espirituales. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de alabanzas Dios prefiere? Vayamos por favor al libro de los Salmos, en el capítulo final, el número 150. Yo sé que aquí pueden haber muchas variantes. Vuelvo y repito, aquí en nuestra nación y en nuestra cultura, muchos de estos instrumentos no se usan. Mas sin embargo, estos instrumentos serán usados para alabar de una manera muy amplia y diversificada al Señor. Verso número 1. Este salmo, mi amado hermano, nos da muchas pautas generales. Y con esto concluimos. ¿Ya lo tienen? Primeramente, ¿qué dice el Señor? Alabad a Dios, ¿en dónde? Cuando estamos congregados, bueno, en su santuario, ¿sí? Alabadle, ¿en qué cosa? En la magnificencia de su... Ahora, ¿qué debe de contener lo que yo escucho como alabanza? Temas o letras que puedan glorificar a Dios por su creación. Hay muchos autores, hay muchos cantautores, mi amado hermano, sí, que han podido forjar alabanzas con letras donde engrandecen a Dios por la magnificencia de lo creado. El problema es que nosotros hemos limitado nuestro escuchar de alabanza a unos 4 o a unos 5 autores. Vuelvo y repito, voy a obviarme los nombres porque no quiero ofender a ninguno. Sí, pero muchas veces, por ejemplo, si usted dice, bueno, que a mí me gusta la alabanza, pero me gusta una alabanza, pero que sea de fuego, que sea de candela. Bueno, no lo mismo. Está bien. No puedo, mi amado hermano, sí, imponerle un autor. Pero dentro de esa tendencia, seleccione los que glorifican a Dios. Amén. Porque no todos los que son de fuego, sí, mi amado hermano, están prendidos. Hay unos que se están quemando más bien. Amén. Mi amado hermano, dice la Escritura que debemos de alabarle en la magnificencia de su firmamento. Verso 2. Alabarle también, ¿por qué? Por sus proezas. Y yo puedo escuchar alabanza donde su contenido haga mención a los grandes sucesos en los que Dios se glorificó. Mire, que todo lo que yo debo de escuchar como alabanza debe de tener contenido bíblico. Eso sí, no escuche cualquier porquería que por ahí tiene una frase de la Biblia y todo lo demás es mutante. Si todo lo demás no glorifica a Dios, no se deje engañar. Versículo número 2. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Verso 3. Alabadle con qué. Dice a son de bocina. ¿Sí? Y eso vendría a ser, entre muchas cosas, trompetas, flautas y cosas semejantes, ¿no? Alabadle con salterio y arpa. Ojo, el salterio era un instrumento de cuerda. Sí, no es que estaba saltando la gente. No, la gente confunde el término. Este salterio no es que saltaba. Amén. El salterio era un instrumento, pero instrumento de cuerda. Con salterio y arpa. Alabadle también con qué. Ahora, en aquel entonces habían panderos. Ahora los panderos, bueno, se utilizan pero muy poco, pero han sido reemplazados porque ha evolucionado el pandero de pronto en los tambores. ¿Sí? O también en todo lo que es referente a la percusión. A mí me encanta, uno de los mejores grupos en cuanto al uso de instrumentos es todo lo que el equipo de trabajo que tiene de pronto nuestro hermano en la fe, Jesús Adrián Romero. Tiene un equipo, diríamos, en cuanto a manifestación de dones para el uso de instrumentos, tiene un precioso equipo de trabajo. Sí, en el que toca la percusión, en el que toca la guitarra, el que toca el teclado, tiene gente profesional. Ellos saben tocar, ¿verdad que sí? Y muchas de esas alabanzas son de gran bendición. Ahora, dice la Escritura, versículo número 4, alabadle
Dice con pandero, y danza. Yo puedo inmiscuir mi vida, hablando de mi cuerpo, en la alabanza para glorificar el nombre de Dios. Sí. Pero debo de hacerlo con el entendimiento, en orden, y mi amado hermano, ¿sí?, sin ofender en este caso la gloria de Dios. ¿Sí? Uno puede involucrar su cuerpo en la alabanza, claro que sí. Mis manos sirven para poder alabar a Dios, mis pies también, amén, mi voz también lo puede hacer. Todo mi cuerpo puede glorificar en la alabanza al Señor. Claro está, vuelvo y repito, todo se lo hace con orden y sin poner, mi querido hermano, sí, de alguna manera, sí, sin poner incomodidad entre los demás. Hermano, pero yo siento cuando hablo, yo he escuchado a muchos hermanos cuando hablo con ellos de pronto a solas, hermano, pero yo quiero gritarle al Señor, yo quiero brincarle. Está bien, hágalo. Pero hágalo, sí, dentro de su propio límite, sin molestar a su hermano que está al lado. Porque de pronto al hermano de al lado le gusta alabar cerrando sus ojos y simplemente ahí conectado con manos alzadas al Señor. De pronto esa es su manifestación con su cuerpo de alabar y glorificar a Dios. El otro dice, no, hermano, a mí me gusta aplaudir, aplaude todo lo que quiere. Pero cuando vaya y aplaude en orden, ¿verdad? No va a estar en una de adoración brincando, no. Todo tiene su tiempo y su orden, su espacio. ¿Sí? Cuando es de adoración, pues manifieste con su cuerpo la adoración. Y cuando es de exaltación y gozo, brinque y diga aleluya al Dios de los cielos. Por eso, mi amado hermano, David fue llamado a la presencia del rey Saúl, porque este muchacho, recuerden, no solamente era alguien que sabía tocar, tenía otro tipo de virtudes. Y cuando David estaba en ese lugar, mi amado hermano, el demonio, por así decirlo, no se iba porque Saúl estaba ahí, se iba porque en la presencia de Dios estaba con David. Y donde está el Espíritu de Dios, también dice la palabra, allí hay libertad. Y si Dios está aquí y Dios está en tu corazón, tú también tienes la libertad y los demonios también huirán, no por ti, sino porque Cristo está en tu vida. Amén. Y de esa manera se alaba y se engrandece a Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos das por medio de tu palabra. Hemos visto en dos partes esta preciosa porción de la escritura de Samuel, en la que un hombre fue atormentado por desobediente, pero otro hombre fue usado por su obediencia a glorificarte por medio de la alabanza, trayendo liberación a la vida de un rey. Mi Dios, yo sé que hay muchos que cuando vienen al culto se sienten bien, porque aquí tú derramas de tu gracia, de tu poder, y sacas de ellos el mal. Pero todo es que pasan esa puerta y el enemigo los vuelve a atormentar. Algo está pasando, Señor. Ellos no llevan tu presencia en su corazón. David sí la llevaba. Por eso donde él iba, tú estabas con él y ahí obraban milagros. Ayuda a este pueblo, Dios, a que no solamente te sienta aquí, sino que puedan llegar a sentirte en su hogar, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, que puedan llegar a experimentar, oh Dios, conforme a esta bendita gracia, tu poder por medio también de la alabanza. Señor, ayúdanos a saber elegir lo que escuchamos. Ayúdanos, oh Dios amado, a cambiar, si fuere posible, nuestras preferencias por
porque he entendido que no es lo que yo escucho, ni lo que yo canto lo que te glorifica, sino lo que yo te pudiera, oh Dios, dedicar en honra y en gloria a ti, lo que tú, oh Dios, concedes y apruebas. Porque la alabanza no es mía, es para ti. Gracias, Jesús, porque tú me has dado no solamente el entendimiento, sino que me has dado también, Señor amado, la sabiduría para poder hacer en mí todos los correctivos necesarios para alabar y verdaderamente engrandecer tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús lo hago, Dios, porque quiero ser más como tú.